Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Y vengo entonces a presentar nuevamente a Anthony Zambrano, quien es nuestro entrevistado. Él es licenciado en Administración, también cuenta con una especialización en Marketing y vamos a estar hablando del fortalecimiento de las capacidades de los vendedores. Bienvenido a Marcando la Pauta, Anthony, ¿cómo estás? Ahora sí nos escuchas. Sí, ahora sí lo escucho bien por acá. ¿Por dónde lo hacemos? Perfectamente, vamos a quedarnos acá en llamada telefónica, tranquilo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos esta tarde y cuéntanos un poco para comenzar, ¿cuáles son esas características fundamentales con las que debe contar un buen vendedor? Bueno, mira, justamente cuando comencé en este mundo de las ventas, desde muy joven, porque muy joven trabajo vendiendo, desde los 15 años que comencé a vender seguros de salud, seguros de vida, seguros de auto. Y desde muy pequeño, pues el vendedor siempre está aprendiendo muchas técnicas, ¿no? Técnicas de ventas, cierres de venta y muchas cosas asociadas con la venta como tal. Pero desde hace unos 2 años me interesé mucho en un tema que cuando escuché a Jürgen Klarik y en un tema que se llama la energía del vendedor. Y básicamente ese tema trata de que no importa la cantidad de técnicas que un vendedor tenga, porque lo más importante siempre va a ser cuidar su energía, ¿no? Y en eso se enfoca una de mis conferencias que se llama Desventajas. Desventajas. Justamente aquí vemos que manejas mucho este tema de las desventajas y las ventajas de un vendedor. Entonces, ¿cómo un vendedor profesional puede transformar sus desventajas en ventajas y a qué llamas tú desventajas como tal? Bueno, por ejemplo, cuando comienzo mi conferencia siempre empiezo hablando de mí y de un tema de frenillo lingual que tengo yo, que me impide pronunciar ciertas palabras. Cuando comienzo mi conferencia, pues siempre empiezo hablando de esto porque es un tema que para mí siempre ha sido o siempre fue una desventaja, ¿no? Ser una persona con una condición específica para pronunciar ciertas palabras. Y en el mundo de las ventas es algo que es muy importante, ¿no? La oratoria y la buena comunicación. Entonces, a partir de un día que uno de mis clientes, uno de mis mejores clientes, me dice, mira, hermano, sabes que yo siempre te recuerdo por eso, por tu forma de pronunciar. Y yo pensé que te estaba burlando mío, esto te estoy hablando que fue hace bastantes años ya, y yo pensé que te estaba burlando mío, y resulta que no, que era simplemente la forma como mi marca, porque al final todos somos unas marcas, como vendedores somos marcas, como mi marca estaba posicionada en su mente, y entendí que no era una desventaja, sino que era una ventaja competitiva incluso. Me diferenciaba, era inclusive una estrategia de marketing. La mayoría de estrategias de marketing que se crean buscan como punto principal o como objetivo principal diferenciarse. Entonces entendí en ese momento que esa desventaja, que yo creía que era una desventaja, si la sabía aprovechar, si sabía mirar hacia adentro y gracias a esa comunicación o feedback que tiene siempre con el cliente, pues una desventaja se puede convertir en una ventaja y en mi caso en un punto diferenciador de mi marca. Y en un punto de recordación, ¿no? Todo el mundo entonces capaz recuerda a Anthony por su forma de hablar, por su forma particular de hablar, que en algún momento probablemente lo sentiste como eso, como una característica que no era aventajada precisamente, sino más bien algo que quizá te generaría a ti alguna preocupación. Como este ejemplo que nos acabas de dar y de acuerdo a la conferencia que generalmente también compartes, además de en el ámbito de la comunicación, ¿dónde más podríamos conseguir desventajas en los vendedores? Mira, por ejemplo, en el miedo, mi conferencia pasa por 4 puntos específicos, ¿no? El punto número 1, la diferenciación, que es algo que siempre hablo y es lo que acabamos de hablar ahorita. El punto número 2 es el miedo, y me encanta una frase que dice que tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. ¿Y por qué lo digo? Porque el vendedor siempre, constantemente, está pasando por superar ciertos miedos. Y básicamente creo que una de las formas de ayudarte como vendedor a solucionar el tema del miedo es no queriéndolo superar, sino preparándote y hacerlo con miedo. Porque el miedo tiene una particularidad que te permite estar presente, el miedo te permite estar alerta al momento. Y eso para los vendedores es muy importante, ya que si estamos alertas, pendientes del momento en el que estamos, en el presente, podemos brindar una mejor atención a nuestros clientes. Nos da mucho
con los vendedores que están atendiendo a un cliente en específico y pensando en el que viene, o pensando en el día de mañana, o pensando en la meta del mes, o pensando en la comisión que se va a ganar. Entonces, el miedo también es muy visto como una desventaja, pero hay que practicar la frase, tener miedo, pero que el miedo no me tenga a mí, y hacerlo con miedo, porque eso te va a permitir estar en el presente. Además de practicar la frase, Anthony, y de hacerlo con miedo, entonces, como tú bien lo dices, ¿hasta qué punto realmente estamos haciendo la venta o la presentación de ventas con miedo y cuándo eso se transforma entonces en maestría? Exacto. Yo creo que uno de los errores en los que caemos los vendedores es, o las personas en general, mira que todos somos vendedores, ¿no? Y caemos en el tema de querer solucionar el miedo, quitarnos el miedo. Y el miedo no se quita, el miedo se gestiona, ¿no? Y es la preparación constante lo que va a hacer que el miedo se pueda gestionar. Porque si estás preparado, si te formas constantemente, si conoces tu producto, pero también conoces tu cliente, si estás preparado para escuchar, pues va a ser mucho mejor gestionar el miedo, ¿no? Así es. ¿Cómo crees tú, de acuerdo a tu larga experiencia, como nos dijiste, desde los 15 años estás vendiendo por allí? Ya hoy en día podríamos decir que eres entonces un vendedor profesional. ¿Cómo consideras en la actualidad ha evolucionado el proceso de ventas? Esto en los últimos años, cuando, claro, ya empezamos a incluir entonces métodos digitales, donde evidentemente el face to face probablemente en algunos casos o en algunos productos o servicios ya no es la mayoría de ese proceso de ventas. Sí, mira, yo hoy en día pues soy director de una agencia de marketing que me vio prácticamente nacer en el mundo de las ventas y marketing, porque fui pasante en esta agencia y hoy en día soy socio y director, y constituí otra agencia de marketing digital específicamente, que tiene, pues, esta bebé tiene meses apenas. Y yo creo que el proceso de venta no ha cambiado en lo absoluto, creo que lo que ha cambiado es el entorno. Y cuando empezamos a entender el entorno de nuestro consumidor o de nuestro cliente, que son bastante diferentes ambos, podemos, y entendiendo este entorno, pues sabremos cómo comunicar. Creo que hay productos y servicios donde el proceso de venta es mucho más corto, porque las automatizaciones, inteligencia artificial o los entornos digitales te permiten que sea mucho más corto. Pero creo que hoy más que nunca la personalización y ese marketing tradicional y esos procesos de ventas tradicionales siguen estando hoy más que nunca vigentes. Nos encantaría saber de un ejemplo, un caso de éxito donde podamos ver justamente lo que nos acabas de comentar, que ese proceso de ventas tradicional sigue siendo parte de lo que está marcando la pauta en el mundo de las ventas. Y por otro lado, ¿cuáles son los mayores desafíos de los vendedores en la actualidad? Mira, con respecto al caso de éxito, pues nos pasa mucho. Nuestra agencia Marketing Capital es una agencia con bastante reconocimiento en la región. Y nos pasa mucho que cuando entra algún lead o algún prospecto en el embudo de ventas, siempre llega a un punto, y más cuando son empresas nacionales o de alcance nacional, siempre llega a un punto donde el cliente requiere la personalización, requiere que se vaya al sitio, se conozca el espacio, se conozca el equipo de trabajo. Siempre el cliente va a pedir estos clientes, y sobre todo porque son empresas grandes. Yo creo que a los jóvenes que están comenzando con este proceso de venta y que quieren que sea todo digitalizado, hay que hacerles entender que el dueño de empresas grandes, el dueño de negocios grandes, que es a los que todos queremos llegar, es una persona mayor, es una persona con edad y que está acostumbrado a ese proceso de venta tradicional. Entonces, por más que podamos llegar por medios digitales, que podamos automatizar muchas cosas, el toque personal va a hacer que conectes o no con ese cliente final. Y si me puedes repetir la segunda pregunta, por favor. Sí, la segunda pregunta iba alineada hacia esos desafíos que hoy en día tiene que enfrentar todo el equipo de venta y cada uno de los vendedores en esta realidad económica que estamos viviendo. Mira, yo creo que el principal desafío está en el líder de la empresa, porque el vendedor, el que es vendedor, le gusta la calle o le gusta caminar, pero siempre el líder de la empresa debe mantenerlos motivados. Y es ahí donde yo hablo de la energía del vendedor, ¿no? Y de cómo el líder de la empresa debe cuidar la energía. Y no hablo de energía cósmica ni nada de estos temas
raros, ¿no? Hablo de energía que permita a las personas levantarse de su cama todos los días, llevar a los niños al colegio, atender a los clientes, atender al cliente fastidioso. Hablo de esa energía. Y no pasa solamente por pagar bien, porque el dinero es energía, y pagar bien a un equipo de vendedores o a mis asesores comerciales o a mis asesores de ventas, pagar bien es muy importante, pero también trabajar sus miedos, crecer en conjunto, que sus objetivos personales estén alineados con los objetivos de la organización. Creo que son los puntos principales en los que se debe enfocar el líder de empresa. Por eso en nuestra agencia y personalmente me encanta llevar mi conferencia a diferentes compañías y empresas, porque buscamos siempre trabajar más allá de cualquier técnica de venta que te pueda funcionar o no. Buscamos trabajar dentro o mirando hacia adentro del vendedor y mirando hacia adentro del líder, porque en el mundo como el de hoy, donde la situación económica, social, cultural, inclusive en nuestro país, pues nos afecta mucho, tenemos que buscar más adentro para sentirnos motivados. Así es. Bueno, mira, y para ir cerrando un poco el tema y entendiendo que actualmente el proceso de venta es un proceso híbrido, ¿no?, entre lo online y lo offline, ¿qué podemos hacer con aquellas personas que siguen teniendo cierta resistencia a apoyarse en la tecnología justamente para dar base a ese proceso de ventas? Mira, yo creo que es mostrar resultados. Nosotros en nuestra agencia a veces tenemos muchas barreras, y es muy importante uno como vendedor siempre estudia esas barreras que tiene el cliente para estar preparados. Y nos pasa igual. Yo siempre le digo a los vendedores que se imaginen poder llegar al doble de clientes sin tener que moverse de sus casas o de la oficina. Y se puede hacer. El mundo digital está para facilitarte el trabajo, pero siempre con profesionalismo. Entonces, yo creo que a través de los resultados inmediatos, porque ciertas plataformas digitales te ofrecen resultados inmediatos y sobre todo medibles, podemos un poco sobrepasar esas barreras, pero creo que siempre con información. Yo creo que en un mundo donde la comunicación se puede hacer tan fácil, comunicándonos e informando, que las personas pueden entenderlo. Bueno, Anthony, muchísimas gracias. Y ya para despedir, no quisiera hacerlo sin que antes nos comentes a qué se debe este nombre del usuario del Instagram, @AnthonyCállate. ¿Por qué esto de Cállate? Cuéntanos la historia que está detrás de eso. Mira, cuando estábamos en el proceso de creación del naming de mi marca, que me ayudó mi socio, el profesor César Mora, que es mi socio en agencia Marketing Frontal, es una persona que hace muy buenos naming y es muy bueno haciendo el trabajo. Él me decía que había que buscar un nombre fuerte, es decir, la unión de mi nombre normal con un nombre fuerte que pudiera enganchar en la mente de las personas, ¿no? Y al escribirlo se hace una técnica específica que es algo extenso de explicar, pero básicamente se trata de escribir una lista de palabras que conecten con tu nombre y que sean fuertes. Yo me acordé en ese momento de que siempre he hablado mucho desde que estaba niño, y mi mamá pues siempre me decía: Anthony, por favor, cállate, Anthony, ya no hables más, Anthony, ya. Y aparte pues soy bastante directo, ¿no? Soy como un poco sin filtros. Entonces, pues me acordé de eso, lo puse allí, y el profesor le encantó, lo valoramos en el equipo y se quedó: Anthony, cállate. Bueno, y entonces como experto en ventas, no sé, me imagino que hablar mucho entonces ayuda, ¿no? Totalmente, pero sobre todo hablar después de escuchar. Yo creo que es muy importante escuchar al cliente, porque hoy más que nunca, el cliente tiene muchos puntos de dolor, y escucharlo más que nunca es importantísimo. Y sobre todo formarlo. A mí me encantan las formaciones. Por cierto, tengo ganas de ir a Barquisimeto con alguna de mis conferencias, formaciones, lo más pronto posible, ojalá que sea este año, porque creo que escuchando y formando conseguimos cualquier objetivo que nos planteemos. Así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a Marcar la Pauta. Hasta el momento estuve conversando con Anthony Zambrano, licenciado en Administración y también cuenta con especialización, discúlpenme, en Marketing. Estuvimos hablando un poco sobre fortalecer las capacidades de los vendedores. Para quienes no llegaron a tiempo, ya 2:54, vamos a dejar esta entrevista más adelante en nuestras plataformas digitales. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL. Salud y bienestar, propósito que nos mueve.
@grupojl.be